Continuamos con nuestro evento, agradeciéndoles su participación. Los colegios de enfermería velan por la defensa y representación de las enfermeras y enfermeros, buscando siempre generar valor y sobre todo mejorar la atención sanitaria y social. Es por ello que invitamos al doctor Juan José Tirado Darder, presidente del Ilustre Colegio de Enfermería de Valencia, España, especialista en geriatría, doctor en enfermería por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, entre otros loables logros, a que nos hable sobre el colegio y su compromiso profesional en tiempos de la COVID-19. Pues buenas tardes desde Valencia. Agradecer a Carlos, a ti, Olga Patricia, a todos los compañeros que hoy nos acompañan. Y bueno, me encargaron que preparara qué había hecho el colegio. Realmente el colegio es una corporación de derecho público. Yo soy presidente del Colegio de Enfermería. Solo en Valencia somos 15.500 enfermeras en activo y en la Comunidad Valenciana, del que ahora también soy recientemente elegido presidente autonómico, somos 29.000. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo importante que está recogido y que está funcionando dentro de lo que se llama la organización colegial. Yo he preparado una presentación para que tengan ustedes pues una idea, ¿no?, de qué es lo que ha hecho el colegio, qué es lo que hace. Decirles que el colegio de enfermería está compuesto por profesionales en ejercicio de la profesión. No estamos liberados, estamos trabajando de enfermeros y compaginamos nuestro trabajo de enfermeros o cada uno en la labor que le corresponda. Yo ahora mismo estoy en la universidad, pues estamos desempeñando la gestión, ¿no?, de esta organización. Bien, antes de nada, me gustaría, con este índice que les he preparado, destacar que estamos viviendo una pandemia, pero que no ha sido la única. Es cierto que durante muchísimos años hemos leído en la historia que ha habido diferentes pandemias. Las que se han recogido y que todavía se puede ver, como este caso, que es un grabado de una obra de Michel Apriete, que es La peste en Marsella, pues bien, estábamos hablando de la peste negra, ¿no?, en 1348. Estamos en el 2020 y estamos padeciendo pues otra pandemia. En esta pandemia se calcula que solo en Europa, de los 80 millones de europeos, quedaron 30 millones. O sea, que murieron 50 millones de europeos en 5 años. La gravedad era, como se ve, fue muy importante. Más reciente, en 1817, aconteció la primera pandemia documentada. Esto se inició en Asia. Estamos hablando en este caso de cólera, pero el cólera tenemos que recordar que todos los años existe entre 1.300.000 a 4 millones de casos y que mueren entre 21.000 y 143.000 personas, lo que quiere decir que es una pandemia que todavía está en activo y todavía se produce. Y cómo no, la única, la más famosa o la más reciente, la mal llamada gripe española, nos echaron en San Benito a nosotros, aunque no era española, pero bueno, al final se llamó gripe española, que fue una pandemia que sí que está mucho más documentada. Era difícil también recoger la cantidad de muertos que tuvieron. Solo aquí en España se habla, los últimos estudios han hablado de 260.000 personas que murieron en 1918 por esta pandemia. Hay que entender también que esta pandemia fue, como digo, fue terrible y que ahí tienen ustedes lo que ahora mismo podíamos ver como IFEMA en Madrid, una feria que se habilitó para el COVID. Pues aquí tienen ustedes una fotografía de cómo se habilitó. Esa pandemia obligó, curiosamente, a llevar también pues, mascarillas. Esto que ahora parece habitual y que, sin embargo, si vas a un país oriental, también
lo ves que la gente de forma habitual se pone mascarillas, pues hay aquí algunas fotografías que ven cómo las mascarillas se hicieron habituales porque entre la higiene y el distanciamiento y el uso de mascarillas, de alguna forma, se pudo luchar contra esta pandemia. Si se dan cuenta, no ha cambiado mucho el tema, o sea, seguimos luchando de la misma forma, higiene y, por supuesto, aislamiento y pandemia. Esta es una foto sentimental que no sé cómo se besaban, pero bueno, que me ha llamado la atención y por eso se la pongo. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues sí que es cierto que en esta generación que estamos viviendo, pues estamos padeciendo una de esas pandemias que hemos visto que a lo largo de la historia se han producido. Esto ha generado muchísimos cambios y, por supuesto, en España y, por supuesto, en el resto del mundo, pues va a cambiar un poco la forma de vivir, la forma de relacionarse y va a producir una serie de cambios que van a ser importantes. Sí que es cierto que en los países donde, digamos, los países del primer mundo, se han utilizado unos recursos que otros países, por desgracia, no pueden tener, no disponen de ellos. Yo estaba viendo, hace poco estuve participando en una webinar con gente de Perú, había una enfermera peruana que estaba contando, sí, todos sabemos lo que hay que hacer, aislamiento, lavarse las manos, intentar que no haya grupos de gente, pero estamos hablando de un sitio donde a veces no hay agua potable, donde no hay mascarillas y donde la gente vive hacinada. Entonces, resulta muy difícil también combatir la pandemia cuando no se tienen recursos. Por suerte, nosotros tenemos recursos. Esos recursos los hemos utilizado desde el primer momento. La organización colegial a la que yo represento, pues empezamos rápidamente a adaptarnos a lo que teníamos, a lo que se nos venía encima. Al principio la información era una información variada, era una información difícil de filtrar. Ha habido mucha confusión, ha habido muchas noticias falsas y lo primero que quisimos hacer fue depurar qué tipo de medidas debíamos de tomar para evitar esa propagación. Desde nuestros recursos, desde la página web, la revista digital, que tenemos una revista digital diaria, desde nuestras redes sociales, empezamos a trasladar a los profesionales todas aquellas noticias que resultaran de interés. Todos estos frentes generó pues una serie de medidas que entre todos adoptamos. En primer lugar, formación, información, recursos e incluso recursos psicológicos. Llegamos a pactar por medio de Unión Sanitaria Valenciana distintos recursos psicológicos para enfermeras que se veían demasiado estresadas con la presión y la carga laboral que estaban sufriendo, y también pusimos a disposición de muchas enfermeras la disponibilidad de psicólogos que también les pudieran ayudar. Esta reacción hizo que filtráramos, o sea, tanta noticia, tanta duda, tanto problema, sobre todo que al principio surgió, como fue el que los EPIs no llegaran, que los EPIs llegaran defectuosos, que fuéramos, en algunos casos, pudiéramos correr el riesgo no solo de estar contagiados, sino de transmitir ese contagio, pues nos puso en la tesitura de generar un grupo de investigación que demostrara la evidencia científica de todo aquello que nosotros afirmábamos. Por medio de un par de profesionales empezamos a generar ese grupo de investigación que se denomina PreClick, que hablábamos de la evidencia científica, y cada vez que había una consulta, pues nosotros la contestábamos al colegiado y la difundíamos para toda la colegiación. El estado de alarma se declaró en 15 días, hubo un avance y la OMS declaró la pandemia mundial el día 11 de marzo y 3 días después, el 14, el gobierno decretó el estado de alarma en España, que se prolongó durante 100 días.
Es cierto que nosotros ya habíamos recibido una carta de la Consellería fechada el día 3 de marzo. La Consejería de Sanidad nos había advertido a los médicos, enfermeras y así como todas las profesiones sanitarias que tendríamos que en los colegios, que hacíamos mucha formación, empezar a tomar unas cautelas y suprimir todo aquello que fuera presencial e intentar amoldar la institución a las necesidades que estaban surgiendo, sobre todo de aislamiento, y por lo tanto decidimos, evidentemente, suspender la formación directa y presencial, que es lo que más nosotros hacemos. Lo primero que hicimos, dada la escasez de material que había de protección, porque no había, el Gobierno central decidió que hacer la compra de forma centralizada, cosa que impidió que muchas veces llegara el material cuando tenía que llegar. Nosotros, de los cursos que hacemos de enfermedades infectocontagiosas, lo primero que hicimos fue entregar todo nuestro material a la Consejería de Sanidad para que lo distribuyera entre los distintos profesionales, las distintas áreas de salud que lo necesitaran. Empezamos, como digo, a informar y a exigir también, como se ve aquí, las mascarillas defectuosas que llegaron. Empezamos a explicar tanto a la población como a los colegiados qué medidas estábamos tomando con respecto a las necesidades que estaban surgiendo. Salieron muchísimas informaciones y, como digo, paralizamos. Decirles que para nosotros el parón formativo fue muy importante. Nos vimos con una obligación de seguir dando cobertura formativa a los colegiados que lo exigían y decirles que anulamos toda esa formación presencial que teníamos. Solo en enero y febrero ya se habían formado presencialmente 644 enfermeras en el Colegio de Valencia, exclusivamente, que son 15.000 enfermeras. Habíamos hecho ya 31 cursos, por lo tanto ven ustedes la vorágine que tenemos nosotros de actividad en el colegio. Esto lo tuvimos que suspender y rápidamente generar una formación online para la cual no estábamos preparados y tuvimos que conveniar con una plataforma de formación, donde de forma gratuita, por el pago de la colegiación, que es como nosotros funcionamos, pudieran acceder a consultas y a formación online. Acceso a guías, acceso a la biblioteca temática y cualquier duda que surgiera de forma online, las enfermeras ya tenían ese servicio nuevo que pusimos, una formación gratuita y 24 horas. Esa formación gratuita de esos cursos se acompañó de distintas webinars que además fueron solicitándose de tratamiento domiciliario del paciente del COVID, claves, actuación del COVID en el entorno escolar, en fin, una serie de cosas que añadimos junto con otra plataforma que se llama también Educamed para presentar también este tipo de formación online a demanda, cualquier información que fuera necesaria. El día 2 de julio hicimos una que nos interesaba muchísimo, que era la enfermera como vector de contagios en la pandemia. Autoevaluación de los cuidados en el proceso de enfermedad COVID y la pandemia COVID, una realidad enfermera. Como digo, distintas formaciones muy intensas. Diariamente sacamos información, medidas de prevención, todo aquello que puede interesar a nuestros profesionales y que necesitan muchas veces consultar de forma urgente. Esto fue la oferta online y yo he sacado la participación que ha habido de las enfermeras, como digo, de Valencia solo, 15.000 enfermeras, y en total ha habido de mayo a septiembre, se han formado 1.008 alumnos y han tenido una oferta de 65 cursos, ya digo, aparte de todas esas webinars que hemos organizado. Dedicamos una información práctica al servicio de los colegiados. Entonces, de cara al COVID, hicimos unas publicaciones
por medio de expertos, enfermeros, que consistían en hacer planes estratégicos de cara a la atención, a la prevención de esta pandemia. En este caso, ven ustedes que es una de prevención del COVID en los centros educativos. Hemos realizado, y las tienen a su disposición, tanto en el Colegio de Enfermería de Valencia, de forma gratuita, en la plataforma del CECOVA o incluso en el Consejo General, que hemos todos colaborado, en esas páginas web tienen ustedes unas infografías muy interesantes. Hemos realizado 28 infografías, composiciones gráficas muy esquemáticas que además nos han servido para dar explicaciones en todas las entrevistas que se nos han hecho en radio, en televisión, etcétera. Todo lo que afecta al COVID, la manera de protegerse, el tipo de mascarilla, cómo lavarse las manos, todas las cosas que pueden, forman parte de educación para la salud, las hemos reducido y las hemos simplificado en unas 28 infografías que, como digo, tienen a su disposición en la página web del Colegio de Enfermería de Valencia. Esta es la última que hemos realizado por la vuelta al colegio. Saben ustedes que el periodo escolar se inició ahora, entonces hemos hecho un curso específico de la vuelta al colegio en tiempos de coronavirus, que empezó el 28 de septiembre y terminará el 26 de octubre, y una infografía para que las enfermeras escolares, donde las hay, empiecen a hacer ese cribado necesario de la entrada, salida y control de los alumnos en las distintas fases educativas de los colegios. También se han realizado diferentes vídeos explicando cuál es el aspecto relacionado con la mascarilla, con la higiene, algo que resultara mucho más atractivo también para la población en general, no exclusivamente para las enfermeras, sino también para toda aquella persona que quisiera documentarse de una forma gráfica de cuál es la importancia del COVID y cuáles son las medidas de protección y prevención que las enfermeras ponemos a su disposición. Esto nos ha generado muchísima visibilidad, tanto es así que nosotros somos partícipes en el proyecto de nueva normalidad, que se ha denominado nueva normalidad, que las Cortes Valencianas, el Gobierno valenciano y el Gobierno español también ha recogido dentro de esas propuestas que se tiene cuando el COVID esté más o menos controlado. Hemos aparecido, como he dicho antes, explicando en todos los medios. Eso ha hecho que la visibilidad de las enfermeras se haya multiplicado en este periodo COVID, se haya multiplicado muchísimo. Somos referentes y eso quiere decir también que para la profesión resulta de capital importancia, porque nosotros siempre abogamos por la prevención y promoción. Huimos, en muchos casos, de la medicalización de los sistemas y entendemos que con nuestra aportación dentro del equipo multidisciplinar estamos haciendo una gran labor. Como digo, han sido muchísimas las entrevistas, muchísimas las cuestiones en las que hemos estado implicados. Tenemos, esto es una foto del salón del Colegio de Enfermería de Valencia, también una asociación que ha querido participar. Esta es la Asociación de Jubilados. Hemos realizado distintos vídeos de apoyo a los profesionales en momentos clave, momentos que han sido muy duros y no solo ese apoyo psicológico, sino ese apoyo moral hemos podido brindar con algunos vídeos, en este caso es de la Asociación de Jubilados del Colegio, que consta de 800 enfermeros jubilados en activo. Una cosa muy importante ha sido generar una gran cantidad normativa que regule los distintos aspectos relacionados con el COVID, de forma legal. Tanto es así que hemos solicitado que se considere enfermedad profesional. Por lo tanto, con un comité de crisis hemos analizado cualquier normativa que ha salido publicada, haciendo sugerencias y a veces incluso impugnando estas decisiones que toman los gobiernos siempre en beneficio de nuestra profesión. Otra de las cosas muy importantes que ha hecho la organización colegial es, dentro de su seguro de responsabilidad civil, decirles que cualquier colegiado, por el mero hecho de estar colegiado, tiene un seguro de responsabilidad civil que le cubre con 3,5 millones de euros
por caso. A eso le hemos añadido durante este periodo de COVID, y ya lo vamos a dejar de forma definitiva, un seguro de decesos, para que cualquier colegiado que, por desgracia, tenga un fallecimiento, tenga por lo menos también una prima de seguro de decesos que el colegio le proporciona. Hemos recibido también algunos reconocimientos. El último es este. Estamos aquí con el presidente de la Generalitat, médicos, farmacéuticos y nosotros, veterinarios también y biólogos. Recibimos un premio hace 3 días de la prensa El Levante, que es uno de los periódicos más influyentes de la Comunidad Valenciana. Tuvimos también un detalle. Para todos estos días donde los niños estaban recluidos en sus casas, en sus domicilios, desde la organización colegial creamos un diploma a los héroes de la casa, donde les incitábamos a que hicieran dibujos, los mandaran y luego se les mandaba un diploma para que fueran reconocidos. Y ahí tienen el hashtag que se llamaba Yo me quedo en casa. Bueno, esto es lo que hace la organización. Aquí tienen ustedes una videoconferencia que tenemos aquí a la derecha, con esa mesa es los representantes del staff de la Consellería de Sanidad, y aquí estamos médicos y enfermeros de los distintos colegios de la Comunidad Valenciana. Hemos mantenido un contacto lo más fluido posible, con muchísimos problemas en muchísimas ocasiones, pero bueno, que también nos hemos brindado siempre a colaborar porque es nuestra forma de ser. Y yo, después de explicar lo que hace el colegio, que al fin y al cabo es una organización y que tenemos la obligación de servir y de ayudar a todo aquello que necesitan nuestros profesionales, no me quiero despedir sin hacer una serie de reflexiones de cara a esta pandemia. Estas reflexiones van encaminadas a lo que realmente somos. Durante todo este tiempo se nos ha considerado héroes. Nosotros siempre hemos dicho que no somos héroes, que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Ese cumplimiento de nuestro trabajo nos ha obligado a hacer cosas y nos ha obligado a tener unos turnos infernales y a dedicar muchísimo tiempo a la atención de las personas. Personas que realmente nos necesitaban y además en una gran variedad de servicios, desde la atención directa hasta la atención indirecta, facilitándoles tablets para que se pudieran comunicar con la familia. En fin, la enfermera está, como digo, en todos los sitios. Tanto es así que hemos tenido algún reconocimiento, seguimos teniendo reconocimientos. Aquí tienen la superheroína de Bansky, esta persona que pinta grafitis, que pinta murales, y que creo que ha significado de una forma importante la imagen de lo que somos los enfermeros y las enfermeras. Pero también hemos tenido una parte negativa, una parte muy negativa, porque todo el mundo ha dicho, de esto saldremos más fuertes. Cambiaremos. Miren, no. La sociedad no cambia. Muchas veces cuesta muchísimo que cambien. De hecho, vas por la calle y ves que la gente tira las mascarillas al suelo. Ves que no hay un uso adecuado de los materiales ni de los recursos. Con respecto a nuestras profesiones, pues se nos ha puesto en tela de juicio. Aquí a la derecha, esto es del New York Times, donde se hablaba en España cómo habíamos podido contagiar por no tener EPIs adecuados a las distintas personas o a la sociedad. Aquí a la derecha, esto es de la semana pasada, de uno de los hospitales más importantes de Madrid. Fíjense ustedes qué pintadas, ¿no? Sanitarios cómplices, sanitarios asesinos. He buscado documentación y veo que no solo es en España, en muchas partes nos agreden a las enfermeras. Esto lo encontré en internet, carteles de gente poco cívica, que además no valora el esfuerzo que han hecho miles y miles de enfermeras. Como ven, otros que sí que agradecen este esfuerzo y este trabajo que hemos hecho de forma, yo creo que más allá de lo que la obligación nos exigía. Yo tengo muchísimas compañeras y compañeros que se han dejado la piel en
en esta pandemia y se la están dejando, se la siguen dejando día a día. Mi doctor, te aviso que te queda un minutito. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestra obligación, porque como digo, nuestra obligación es esa, servir a los demás. Deciros, como dice esta pintada, que me gustan mucho los grafitis, resistir es existir. Estoy convencido de que resistiremos y existiremos, porque nuestro futuro cada vez es más esperanzador. Solo nos falta que haya enfermeras en puestos de decisión para tomar decisiones de la salud y de la población que sean mucho más coherentes que las que muchos políticos realizan. Y bueno, y para despedirme, les esperamos en Valencia el día que ustedes quieran. Esta es una foto aérea de mi bonita ciudad y están invitados cuando quieran. Muchísimas gracias.